Recuerden que en la clase anterior estuvimos estudiando la conducción de calor en estado estacionario. Ahora lo vamos a hacer en estado no estacionario. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en el estado no estacionario todavía se está acumulando el calor en ciertas zonas. O sea, existe la acumulación. Por lo tanto, nosotros tomamos esta distancia X y un diferencial de X y lo que entre de calor va a ser diferente a lo que sale. Vean que el flujo de calor lo estamos calentando por ambos lados, es una tubería en donde tenemos las paredes más calientes y entonces está calentando el fluido por ambos lados. Lo que queremos saber es, todavía en estado no estacionario, o sea, al inicio de la transmisión de calor, cuál es el perfil de la temperatura, cómo se desarrolla. Pueden ver que es un perfil parabólico, en donde la temperatura más pequeña es en el centro de la tubería y la mayor es en las paredes de la tubería. Vamos a tomar una distancia X y un diferencial X, y entonces en el gradiente, en X, el gradiente de temperatura es parcial de T con respecto a X. El calor que entra en un intervalo de tiempo de T en este X es menos K área parcial de T con respecto a X. Vean que el área sería el área transversal a la transmisión de calor. Y en X más dx, el gradiente de la temperatura va a ser igual al parcial de T con respecto a X más la derivada con respecto a X de parcial de T con respecto a X de X. Entonces esto sería aquí en el dx. Y la cantidad de calor que está saliendo en X más dx en un intervalo de tiempo de T es menos Ka multiplicado por el gradiente de la temperatura de T. Entonces nos quedaría de esta forma. Por lo tanto, la acumulación va a ser lo que entre menos lo que salga. Este es el término que está entrando de calor y este es el término que está saliendo de calor. Entonces, arreglando vean que este se cancela con esta parte y nos queda que la acumulación va a ser igual a Ka derivada segunda de T con respecto a X cuadrado de X de T. Ahora, este calor que está entrando se va a manifestar en un aumento de la temperatura. Entonces, esta entrada de calor, este valor, va a ser igual a lo típico ρCp A de X parcial de T con respecto al tiempo de T. De esta forma, nosotros vamos a dividir todo entre ρCp A y nos queda que y vamos a despejar para parcial de T con respecto al tiempo, cómo varía la temperatura con respecto al tiempo, va a ser igual a K ρCp derivada segunda del tiempo con respecto a la distancia. Este término K ρCp es la difusividad térmica, entonces alfa, y nos quedaría que la parcial de T, cómo varía la temperatura con respecto al tiempo, va a ser igual a la difusividad térmica, la derivada segunda de la temperatura con respecto a la distancia. Para resolver entonces, lo único que tendríamos que saber para los perfiles de la temperatura, tendríamos que resolver esta ecuación diferencial, que vean que por eso se le conoce como la ley de Fourier y se resuelven con series de Fourier, y aquí la tenemos. Entonces, para encontrar la temperatura a una distancia X, va a ser igual a Ts menos T sobre Ts menos Ta. Pueden darse cuenta 4pi e a la menos ai fo, que es el número de Fourier, seno de pi x, que es la distancia, 2s, que es el espesor de S es la mitad del espesor del bloque. Aquí aparecen todos los valores. Fourier es el número de Fourier definido como la difusividad térmica, el tiempo que ha transcurrido al que queremos conocer la distribución, sobre S al cuadrado. El Ts es la temperatura constante media de la superficie del bloque, Ta es la temperatura inicial del bloque, Tb es la temperatura local en el sitio X. Fíjense que aquí pusieron Tb, cuando lo que tendría que ser es T, es esta temperatura que nosotros estamos calculando. Temperatura local en el sitio X y en el tiempo Tt. El número de Fourier, la difusividad térmica, ya habíamos visto en qué consiste. El tiempo que ha transcurrido es la mitad del espesor del bloque y A1 es igual a un factor geométrico ahí definido. Esto es para un bloque de espesor infinito de espesor conocido. La ecuación también se puede resolver para un